Te mudaste a Texas huyendo de los impuestos de California. Conseguiste tu casa nueva por $400,000 en un suburbio brillante, y el agente te juró que aquí pagarías poco. Pero llega el primer recibo, y en vez de $5,800 al año te aparecen $11,000. Y nadie te explicó por qué. La culpa tiene nombre. Se llama MUD y PID. Dos impuestos escondidos que suman hasta $7,000 extra cada año encima de tu hipoteca. Hoy recorremos 10 suburbios de Texas donde esta trampa está vaciando bolsillos, y el número 1 tiene la combinación más cara del estado. Vamos a ello. Número 10. Hutto, Texas. Empecemos suave. Te diriges a Hutto por la 130 al noreste de Austin, y lo primero que te venden es el precio. Casas nuevas más baratas que en Round Rock, más baratas que en Cedar Park. Y por eso la gente cae, porque mira el número grande y no mira la letra chica. Lo que no te dicen es que la tasa combinada de impuestos en Hutto va de 2.40 hasta 2.65%, según los datos de la firma Joe Sanchez, que recopila las tasas del condado de Williamson. Y eso es entre $600 y $1,500 al año más caro que el mismo precio de casa en Leander sin MUD. Para que lo entiendas claro, el MUD es el Municipal Utility District, que en cristiano significa que el constructor pidió prestado el dinero para meter las tuberías, el drenaje y las calles de tu vecindario, y ahora ese préstamo lo pagas tú cada año dentro del recibo de impuestos, sin que aparezca en el precio de la casa. La ciudad de Hutto adoptó su propia tasa municipal de 0.41 por cada 100 de valor, según el portal oficial de Hutto. Pero encima vienen el condado, el distrito escolar y el MUD del fraccionamiento, y todo eso se apila hasta que ese ahorro que creías tener desaparece por completo. Y aquí va el absurdo. La gente compra en Hutto precisamente porque la casa cuesta menos que en el pueblo de al lado, y termina pagando más cada mes que el vecino que pagó más caro pero no tiene MUD. El número de la etiqueta era una trampa. Nos vamos al norte de Austin para el número 9. Número 9. Leander, Texas. En 2021 había guerra de ofertas en Leander. La gente compraba sin verla. Y hoy, ese mismo comprador descubre que vive en uno de los códigos postales con la tasa de impuestos más alta del área de Austin. Fíjate bien en este dato, porque es de los que duelen, según la firma Joe Sanchez, que desglosa cada fraccionamiento de Leander. Una casa en el vecindario de Bryson paga una tasa combinada de 2.57%, y en una casa de $450,000, esos son casi $9,000 al año en impuestos. La razón es el MUD número 22 del condado de Williamson, que añade alrededor de 0.35% por encima de la tasa base de 2.22. Y esos bonos del MUD, según las proyecciones de ese mismo análisis, no terminan de pagarse hasta finales de la década de los 30. Compara esto con el vecindario de Blockhouse Creek en Cedar Park, infraestructura vieja, sin MUD, donde la tasa baja a 2.10, y la diferencia anual entre uno y otro pasa de $1,500 en una casa parecida. Es el mismo trabajo, las mismas escuelas, el mismo metro, pero uno paga porque su vecindario es nuevo y otro no. Y el detalle que te deja pensando, según ese análisis, las comunidades más nuevas como Deerbrook todavía están en construcción, lo que significa que su tasa de MUD está cerca del máximo histórico. Así que el comprador de hoy entra justo cuando el impuesto está más alto y más le falta por pagar. Te venden lo nuevo y reluciente. Lo nuevo y reluciente es lo que más cuesta. Seguimos hacia el este, número 8. Número 8. Manor, Texas. ¿Sabes qué pasa cuando una ciudad crece tan rápido que necesita financiar todo de golpe? Te lo digo yo. Pasa Manor, al este de Austin, un pueblo que era pequeño y de repente se llenó de fraccionamientos nuevos. Y cada fraccionamiento nuevo trajo su propio distrito de impuestos especial. Aquí la combinación de tasas, cuando juntas ciudad, condado, distrito escolar y MUD, empuja muchas casas por encima del 2.5%. Y en una casa de $350,000, eso ya pasa de $8,700 al año.
Para ponerlo en contexto con números reales del Estado, según la calculadora de impuestos MUD de CalcLogix actualizada en enero de 2026, una casa nueva con MUD puede llegar a una tasa total de 3.2%. Y si encima carga un PD, puede tocar 3.6%, lo que en una casa de 400,000 son hasta $14,400 anuales solo en impuestos, $1,200 al mes. Aquí conviene parar y explicar la otra trampa, el PID, que es el Public Improvement District, el Distrito de Mejora Pública. Y mientras el MUD paga las tuberías, el PID paga lo bonito, las jardineras, las luces decorativas, el monumento de la entrada, los senderos. Y según el blog de Redfin sobre PIDs, esos cobros duran de 20 a 40 años. O sea, pagas durante 4 décadas por la fuentecita de la entrada que viste el día que firmaste. Y el absurdo de Manor es este. Gente que vino buscando lo barato de las afueras terminó pagando tasas de gran ciudad para sostener infraestructura que el constructor ya cobró y se fue. El constructor cobró, tú pagas el préstamo. Bajamos hacia el sur, número 7. Número 7. Anna, Texas. Anna creció 14.6% de población en un solo año, según los datos del Census Bureau citados por Realtor.com. Una de las ciudades que más rápido se llenó en todo el país, y cuando una ciudad se llena así de rápido, alguien tiene que pagar las tuberías, y ese alguien eres tú, con el recibo de impuestos. La tasa total de impuestos en Anna está en 1.99 por cada 100 de valor, según el portal oficial de la ciudad de Anna, casi 2% antes de meterle ningún MUD ni PID encima. Y recuerda que esa es la base, no el total que muchos terminan pagando en los fraccionamientos nuevos. En una casa de 400,000, ese 2% ya son casi $8,000 al año, y el comprador que venía de fuera, comparando con el 5,8 que le pintaron, se encuentra de golpe con un número que destroza su presupuesto mensual. Y aquí está lo que más rabia da. Según los datos de la firma de protesta de impuestos Ballard, en Texas, el monto total recaudado en impuestos a la propiedad subió 378% entre 1998 y 2025, mientras que la población y la inflación juntas solo subieron alrededor de 210%. Así que no es tu imaginación. El impuesto creció casi al doble de lo que justifica la realidad. El absurdo de Anna. La gente vino huyendo de impuestos altos en otros estados y aterrizó en una ciudad donde la tasa base ya roza el 2%, sin contar los extras. Esto se parece demasiado a lo que vimos en 2008, cuando la gente firmaba sin leer y el sistema cobraba después. Cruzamos al pueblo vecino, número 6. Número 6. Melissa, Texas. Melissa creció 10% de población en un año, según el Census Bureau citado por Realtor.com. Otro de esos pueblos del condado de Collin que pasó de ser un punto en el mapa a ser un mar de fraccionamientos nuevos. Y con el crecimiento llegó la factura. La tasa total de impuestos en Melissa anda en 1.94 por cada 100 de valor, según el portal oficial de la ciudad de Melissa. Y de nuevo, eso es la base municipal y escolar antes de los distritos especiales que cargan los desarrollos nuevos. Pero quiero que entiendas el mecanismo del PID con un número concreto, porque aquí está la jugada. Según el blog de Redfin, un PID típico de 15 centavos por cada 100 de valor, en una casa de 400,000, son $600 al año. Y eso suena poco hasta que recuerdas que lo pagas durante 30 o 40 años. Así que ese adornito de la entrada te costó entre $18,000 y $24,000 de tu vida. Y hay un detalle de la calculadora de CalcLogix que casi nadie sabe. Las exenciones del MUD son opcionales. Las decide la Junta del Distrito. Así que esa exención de Homestead que crees que te protege puede no aplicarse a la parte del MUD de tu recibo. Y nadie te lo advierte hasta que llega el papel. El absurdo de Melissa. Comunidades enteras donde el comprador paga 2 impuestos escondidos a la vez. MUD para las tuberías y PID para el paisajismo. Y según CalcLogix, algunos desarrollos Master Plan cargan los dos al mismo tiempo. Te cobran por el agua y te cobran por las flores. Subimos un poco más. Número 5.
Número 5. Princeton, Texas. Para. Lee esto despacio porque es el corazón de todo el problema. Princeton fue la ciudad de más rápido crecimiento de todo Estados Unidos, 30.6% de población en un solo año, según el Census Bureau, citado por Realtor.com. Pasó de 17,000 habitantes en 2020 a reventar las costuras, y en 2013 el pueblo tenía solo 2 semáforos. Suena a sueño, ¿verdad? Pues mira cómo se desmorona. El precio medio de lista cayó 6.2% en un año, según Realtor.com, y las casas que antes volaban ahora duran 45 días en el mercado, un 44% más que el año anterior. Y aquí viene el golpe. Según Realtor.com, una casa nueva de 4 recámaras construida por KB Home en Princeton Estates bajó de precio 4 veces desde febrero, de $387,000 a $357,000, y las 4 casas activas de ese desarrollo tuvieron recortes de precio. ¿Por qué se desploma? Porque el pueblo creció tan rápido que tuvo que poner una moratoria. Paró la construcción nueva de viviendas para que el agua, las aguas residuales y las carreteras alcanzaran. Y según el mayor de la ciudad, citado por Realtor.com, hay todavía 10,000 casas en la tubería esperando. 10,000. ¿Y quién paga el agua, el drenaje y las carreteras de toda esa avalancha? El comprador, a través del MUD y del PID, durante las próximas 4 décadas. El absurdo de Princeton, una agente local citada por Realtor.com, confirmó que la moratoria empujó a los compradores hacia Ana, Celina y Melissa. O sea, la gente huyó de un problema y corrió directo hacia los otros 3 de esta misma lista. Nadie escapa. Vamos al noroeste, número 4. Número 4. Liberty Hill, Texas. Llegas a Liberty Hill, al noroeste de Austin. Todo Hill Country, todo bonito, todo nuevo. Y lo primero que notas en el recibo de impuestos es una línea que la mayoría no entiende. Dice, Liberty Park PID Annual Assessment. Según el portal oficial de impuestos de Williamson County, un cobro de PID que aparece aparte del impuesto normal a la propiedad. La tasa efectiva mediana de impuestos en Liberty Hill es de 1.61%, según los datos de Ownwell, bastante por encima de la mediana nacional de 1.02%. Pero recuerda que la mediana incluye casas viejas sin MUD, y los fraccionamientos nuevos pagan mucho más que esa mediana. El condado de Williamson mantiene hojas de cálculo específicas para el Liberty Hill MUD, según el portal oficial de tasas de Williamson County, lo que confirma que aquí conviven el MUD y el PID en los desarrollos nuevos, las 2 trampas juntas. Y déjame nombrar al culpable con claridad, porque aquí no es abstracto. El constructor es quien peticiona la creación del MUD ante la Comisión Ambiental del Estado. El constructor construye la infraestructura. El constructor emite los bonos para que le reembolsen su inversión, y según explica la calculadora de CalcLogix, una vez que está construido el 25% de las casas, el MUD emite bonos para pagarle al desarrollador. Traducción: el constructor recupera su dinero completo, y la deuda se queda colgada de tu casa durante 30 o 40 años. El absurdo de Liberty Hill: pagas un PID por senderos y paisajismo de una comunidad que muchas veces ni siquiera está terminada. Según el blog de Redfin, puedes estar pagando por amenidades que todavía no se han construido. Pagas hoy por el parque que verás dentro de 10 años. Nos vamos al norte de Dallas, número 3. Número 3. Prosper, Texas. Prosper es de esos nombres que suenan a promesa. Casas grandes, vecindarios de revista. Y aquí, la ciudad presume de una tasa municipal de solo 0.50 por cada 100 de valor, según el documento oficial de tasas 2025-2026 del pueblo de Prosper. Suena razonable, ¿no? Ahí está la trampa de mirar solo un número. Porque encima de esa tasa municipal viene el distrito escolar de Prosper, que adoptó 1.21 por cada 100 según Community Impact, más el condado. Y luego, en los desarrollos nuevos, el PID. Fíjate en este desarrollo concreto, Creeks of Legacy.
donde según el paquete oficial del PID de Creeks of Legacy, administrado por Municap, la ciudad se comprometió a usar alrededor del 35,09% de los impuestos municipales incrementales para el esquema del distrito, un mecanismo financiero complejo que el comprador promedio jamás va a entender al firmar. Y según la calculadora de CalcLogix, Creeks of Legacy en Prosper es uno de los desarrollos Master Planned que cargan MUD y PID combinados a la vez, las dos capas de impuesto escondido sobre la misma casa. Para que lo veas en dinero, según CalcLogix, una casa de $450,000 en un MUD nuevo de 1.10 por cada 100 paga $4,950 al año solo de MUD, mientras la misma casa en un MUD maduro de 0.40 paga $1,800, una diferencia de $3,150 al año por la misma casa con el mismo precio. El absurdo de Prosper. Te venden el prestigio del nombre y la tasa municipal baja, mientras el PID y el MUD trabajan en silencio vaciándote el bolsillo. El nombre era el anzuelo. Seguimos en el condado de Collin, número 2. Número 2. Celina, Texas. Celina fue durante un tiempo la ciudad de más rápido crecimiento de todo el país. 18.2% de población en un año, según el Census Bureau citado por Realtor.com. Y se llenó de Master Planned Communities enormes, esas comunidades planificadas que parecen ciudades dentro de la ciudad. Pues bien, la tasa efectiva mediana de impuestos en Celina es de 1.86%, según los datos de Ownwell, por encima de la mediana de Texas de 1.48%, y muy por encima de la nacional de 1.02. Y otra vez, recuerda que esa mediana esconde casas nuevas que pagan bastante más. Aquí el ejemplo estrella es Mustang Lakes, una de las comunidades grandes de Celina. Y según la calculadora de CalcLogix, Mustang Lakes carga MUD más PID combinados, una evaluación conjunta de las dos cosas sobre la misma propiedad. Pon los números encima de la mesa. Según CalcLogix, una casa nueva en un MUD de alta tasa más PID puede llegar a 3.6% total, y en una casa de $400,000, esos son $14,400 al año, $1,200 al mes solo de impuestos, más que la hipoteca de mucha gente hace 15 años. Y aquí va el dato que nadie quiere oír. Según CalcLogix, las casas de construcción nueva tienen las tasas de MUD más altas, entre 0.81.50, precisamente porque toda la deuda es nueva y hay pocas casas compartiendo la carga. Así que en un fraccionamiento medio vacío, 200 casas pagan la infraestructura diseñada para 500. El absurdo de Celina: mientras más vacío esté tu vecindario nuevo, más caro te sale el MUD. Porque entre menos vecinos haya, más te toca pagar a ti del préstamo del constructor. La soledad cuesta. Y llegamos al número 1. Agárrate. Número 1. Frisco, Texas. Frisco. La joya de la corona. El suburbio que todo el mundo nombra cuando habla del sueño en Texas, donde el precio medio de lista pasa de $727,000 según Realtor.com. Y precisamente por eso es el número 1, porque cuando el impuesto oculto se monta sobre casas tan caras, los números se vuelven brutales. La tasa base de impuestos en Frisco para el año 2025 con el Distrito Escolar de Frisco ronda el 1.675%, según el análisis de Explore Texas Homes, y la ciudad de Frisco cobra 0.42 por cada 100, según el portal oficial de Frisco. Todo eso suena casi civilizado hasta que entras en los desarrollos con PID. Y aquí está el golpe que cierra el video. Según la calculadora de CalcLogix, los PIDs de Frisco cargan un total de alrededor de $2,497 por lote en evaluaciones, encima de todo lo demás. Y algunos de esos PIDs te permiten pagar la suma completa en el cierre o repartirla en años, lo que significa que mucha gente firma sin saber que arrastra esa deuda. Ahora, haz la cuenta completa. En una casa de Frisco de $400,000, la base ya son unos $6,700 al año. Le sumas el PID, le sumas que muchas de estas casas viven dentro de comunidades planificadas,
Y según el blog de Redfin, las casas de Frisco caen dentro de los mapas interactivos de PID que la propia ciudad publica, confirmando cuántos vecindarios cargan estos cobros. La gente vino a Frisco huyendo de los impuestos de California, vendiendo su casa allá, sintiéndose ganadora, y aterrizó en un esquema donde el impuesto efectivo total se come entre $4,000 y $7,000 al año por encima de lo que le pintaron, según el rango que documentan CalcLogix y Redfin para casas con MUD y PID. Y el absurdo final, el que más bronca da, mientras los fraccionamientos se quedan medio vacíos y las casas tardan en venderse, los constructores siguen abriendo nuevas fases, emitiendo nuevos bonos, cargando más deuda sobre los pocos vecinos que ya compraron, porque cada bono nuevo que emiten lo paga el que ya está dentro. El que llegó primero al sueño paga el préstamo de todos. Eso es Frisco. Y por eso es el número 1. 10 suburbios. 10 recibos de impuestos que no cuadran. 10 advertencias para cualquiera que esté pensando en comprar construcción nueva en Texas en 2026. Recorrimos pueblos que crecieron 30% en un año y ahora frenan la construcción porque se quedaron sin agua. Comunidades donde el MUD y el PID se apilan hasta 3.6% de tasa total. Y familias que vinieron huyendo de impuestos altos y aterrizaron en algo peor. Esto no son tuberías ni jardineras. Esto es el préstamo del constructor colgado de tu casa durante 40 años. Antes de firmar ese contrato de casa nueva, hazte una pregunta. ¿Ese 5,8 que te prometieron es el número real o es el anzuelo antes del MUD y el PID? No firmes a ciegas. Si te sirvió, suscríbete.